Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. En el video de hoy les voy a mostrar algunas cosas que es necesario tener en cuenta a la hora de lograr una buena pronunciación en el idioma español. Si bien el español es un idioma fonético, es decir que a cada letra le corresponde un sonido específico, también existen algunos casos de consonantes o consonantes combinadas con vocales que pueden llevar a confusión. Así que bueno, vamos a aclarar estos casos que pueden llegar a generar un poco más de duda. Aquí tenemos la letra C. Vemos que en el caso de que tengamos la combinación de la letra C más la letra E o la letra C más la letra I, esta consonante se va a pronunciar como si fuera una Z, como se pronuncia la Z en la mayor parte de España, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo de este caso. Vamos a ver estas palabras que en España se pronunciarían de esta forma: cerca, cena, vértice, conocer, cien, cintura, ciruela, circo. Y también hay que aclarar aquí que nunca van a ver escrito esto así, C, ni tampoco van a ver escrito CI. Directamente van a ver esto, ¿no? Como lo tenemos en estas palabras. En el caso de América Latina y algunos lugares del sur de España, existe lo que se llama el ceseo, que es aceptado en la actualidad como válido. Es decir, que con el ceseo estas palabras se van a pronunciar de otra forma. Se van a pronunciar en América Latina y en algunas partes del sur de España de esta forma: cerca, cena, vértice, conocer, cien, cintura, ciruela, circo. ¿Ven cómo cambia el sonido? En España es, por ejemplo, cerca, y en América Latina es cerca. El sonido se asimila más a una S, como esta que tenemos aquí. Vamos a continuar con la consonante C y vamos a ver que cuando se junta con las vocales A, O U, suena como una K. Acá vamos a ver algunos ejemplos: casa, comida, cuadrado y cubo. Bueno, vamos a pasar ahora a esta letra Z, que en España cuando vemos esta letra Z tenemos que pronunciarla más o menos del siguiente modo. Voy a tratar de hacer el sonido porque yo soy de América Latina, de Argentina, y aquí no tenemos mucho la utilización de este sonido, así que voy a tratar de pronunciarlo del mejor modo posible. Entonces esto quedaría como zapato, lazo, pez, cruz, abrazo y zumo. Y en América Latina todas estas palabras se pronuncian de otra forma y quedarían como zapato, lazo, pez, cruz, abrazo y zumo, porque se produce el fenómeno que se llama ceseo, es decir que la Z se convierte en una S en lo que respecta a la pronunciación. Obviamente que se sigue escribiendo como una Z, pero va a sonar en América Latina como una S. Vemos por otra parte la letra Q, que siempre la van a ver en español acompañada de una U y seguida de una vocal que puede ser la E o la I. Es decir, la Q siempre se va a ver así como que, con una U muda que no se pronuncia en el medio, o como ki, con una U muda que tampoco se pronuncia. Y la vamos a ver en algunas palabras que tenemos de ejemplo acá. Esto va a sonar siempre como que o como ki, es decir, que suena así: queso, 15, química, almanaque, maniquí, estanque. Estos son algunos de los ejemplos de la letra Q. Vamos a ver la letra K, que es poco habitual en el español, solo aparece en palabras extranjeras o de origen griego, como por ejemplo las palabras kilo o karate, o algunas otras palabras, pero la verdad
es que no es muy común en español esta letra K, pero va a sonar siempre así, como kilo, karate, como si fuera una C. Después tenemos la letra H, que es siempre muda, no tiene sonido, la vemos en varias palabras, como por ejemplo la palabra hablar, ahí, hombre, humo. Ven que no tiene ningún sonido. Solo va a tener sonido cuando se junta con la H, como dice aquí. Cuando la H se encuentra después de la letra C, se forma otra letra en realidad, que se conoce como CH o también se la puede escuchar como che, la letra CH o la letra che, que va a sonar siempre de este modo: chaqueta, derecho, cheque, coche, China, archivo, chocar, techo, lechuga. Ese es siempre el sonido que va a presentar la H cuando está después de una C. Después también tenemos la B alta o B larga, esta que tenemos aquí. Y por otro lado la B baja o B corta o UV. Y suenan ambas de la misma manera, siempre suenan del mismo modo, aunque hay que saber escribir bien las palabras para no cometer errores de ortografía. Entonces siempre va a sonar como vaso, baño, bella, verde, viento, bote, hombre, trabajo, cerveza o televisión. Después también otra letra que se puede llegar a prestar para alguna confusión es la letra W, también conocida como W, y en América Latina también se la denomina como W, 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 etc. Hay algunas otras categorías, algunos otros nombres para esta letra, que es poco habitual en el idioma español. Existe solo en palabras de origen germánico, principalmente del idioma inglés o alemán, y también en transcripciones al alfabeto latino de palabras de lenguas orientales. Por un lado puedo adoptar el sonido de una B, como sería en este caso Wagner o Bamba o Wolframio. Así sonaría en el caso de que sea como una B. Esto es Wagner, el nombre del famoso músico. Bamba, que es un nombre, o Wolframio, que es un elemento químico. También puede tener un sonido como una U o como GU. Hay algunos matices aquí que pueden variar, depende de la zona en donde se pronuncie esto en un idioma extranjero. A veces no está muy claro si tenemos que decir U o GU, y esto se reduce al acento que puede haber en el lugar en donde se pronuncia la frase. Y en este caso son palabras como por ejemplo Hawái, twist o Taiwán. Bien, pero son pocos casos en donde en español tenemos esta letra. Después tenemos la letra J, que puede llegar a prestar alguna confusión. Por las dudas vamos a ver cómo es su pronunciación. Aquí tenemos algunas palabras con J, como por ejemplo jamón, jirafa, jefe, rojo, jugador, reloj. Pasamos ahora a la letra G, que puede tener distintos sonidos. Puede sonar por un lado igual que la J cuando se encuentra delante de la vocal E y de la vocal I, como por ejemplo en estos ejemplos que vamos a ver aquí, en donde tenemos gente, gesto, girasol, Egipto. Ven que suena como una J, sin embargo es una G. Y delante de la vocal A, O, U, G, como vemos aquí, G, U, E. Esto suena G. G, U, I suena como GUI. Después tenemos G más L o G más R. Va a sonar de los siguientes modos: gato, guante, guitarra,
vemos que aquí en el caso de una GUI suena como gui, guitarra, globo, guerra. Aquí tenemos también otra excepción, otra cosa a tener en cuenta. GUE suena como gue. Aquí estamos viendo esto, ¿no? GUE es gue, GUI es gui, como guerra, guitarra. No se dice guerra, no se dice guitarra, se dice guerra, guitarra, agua, agosto, iglesia. Bueno, entonces esta fue una revisión de algunas cosas a tener en cuenta para la pronunciación en el idioma español, que es un idioma fonético, bastante fácil de leer y eso es una ayuda para aprenderlo. Pero también tenemos algunas excepciones que son las que estuvimos viendo, así que bueno, espero que esto les haya ayudado para poder leer, para poder pronunciar mejor el español. En ese caso, si es así, me pueden dejar su like, compartir este video y suscribirse a mi canal. También ya saben, siempre que sus opiniones me interesan, pueden dejarlas debajo en la caja de comentarios, en donde también me pueden dejar sus dudas, sus intereses, sus inquietudes o también incluso ideas para futuros videos. Así que bueno, espero que todo esto les haya sido útil. Les mando un gran saludo y hasta pronto.